Si alguna vez has modelado con texto 3D para tus proyectos, sabes lo tedioso que es modelar uno por uno. Y si te dijera que puedes hacerlo en segundos y sin esfuerzo, hoy te enseñaré cómo modelar decenas o cientos de edificios con Rhino y Grasshopper de manera automática. Te doy la bienvenida de nuevo al canal. En este video vamos a resolver una de las tareas más tediosas cuando modelamos con texto: dar volumen a los edificios de un sitio de manera rápida y eficiente. Con Grasshopper podemos convertir dibujo en volumetría en cuestión de segundos, no importa si son 10, 100, 500, los que sean. Si no sabes nada de Grasshopper, no te preocupes, vamos a partir desde cero, explicando cada paso y comparándolo con el proceso manual que tendrías que hacer en Rhino. Te recomiendo que también le eches un vistazo a los demás videos que hay en el canal para reforzar tu aprendizaje. Para este video voy a tomar como ejemplo el centro histórico de la Ciudad de México, pero recuerda que puedes aplicar este código en cualquier dibujo que tengas. Antes de meternos en Grasshopper, quiero que entiendas un concepto clave: el pensamiento algorítmico. Te lo voy a explicar mediante 3 ilustraciones que vienen en el libro Algorithm Aided Designs, que ya te recomendé en otro video. La primera ilustración habla sobre el gesto natural que hacemos al dibujar. Al tú tocar un lápiz o pluma, este se hace una extensión de la mano y así construyes un vínculo directo entre las ideas y los signos. El entorno digital de los programas de dibujo asistido por computadora, CAD, replica esta lógica. El mouse se convierte en la extensión del cerebro que simula la presencia de la mano en el entorno digital. Así es como trabajamos en estos softwares. Aquí es donde damos el salto y para lo que nos sirve el razonamiento algorítmico. Tomando el ejemplo de la línea, ya sea manual o en CAD, definimos un punto A y un punto B para dibujarla. En modelado algorítmico podemos definir muchos puntos A y muchos puntos B en un solo comando. Es decir, con la misma lógica de hacer una línea de A a B, podemos hacer n cantidad de líneas. Esta lógica es la que estaremos usando tanto para el ejemplo de hoy como para muchos otros que veremos en el canal. Vamos a comenzar. Como punto de partida voy a tomar el plano catastral que ya tengo de la Ciudad de México y que he ido trabajando en videos pasados. Vamos a tomar el centro histórico, la calle 20 de noviembre y República de Uruguay. Si quieres que los ejemplos que haga los haga específicos a tus proyectos, dime en la sección de comentarios. Para mí es igual la zona que se tome, entonces si te puede ayudar, pues qué mejor. Para hacer esta zona voy a tomar como base las capas de las manzanas del marco geoestadístico y las del catastro. Recuerda que en el video de análisis de sitio ya te expliqué cómo hacer todo esto. Si decides irte por el plano catastral, recuerda que hay que limpiarlo y hacer que las manzanas empaten para que tengamos un plano que nos pueda servir. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a definir nuestro algoritmo en Grasshopper. Observa este diagrama, es la representación esquemática de un algoritmo. Como puedes ver, debemos darle inputs, que pueden ser geometría o información, las instrucciones, que ya vienen en su mayoría predefinidas en los componentes de Grasshopper, y con esto obtendremos un resultado que es el output. Vamos primero a trabajar un pseudocódigo. Es una manera muy útil de ordenar nuestro proceso y saber qué vamos a codificar en Grasshopper. Comenzaremos con el primer input, es decir, la información con la que vamos a trabajar en Rhino. En este caso serían los predios que ya tenemos de nuestro plano catastral. Debemos hacer primero una categorización manual para distintas condiciones. En este caso hay 4. El primero podrían ser las plazas y predios que se mantienen vacíos. El segundo, edificios importantes como la Catedral, Palacio Nacional o algunas iglesias, que te recomiendo modelar manualmente y darles algunos detalles adicionales. Adicional a esto, tendremos una categoría de edificios de 3 a 5 niveles y edificios de 7 a 10 niveles. ¿Cómo supe esta información? Idealmente la hubiera extraído del programa de desarrollo urbano. Ahí se especifican los niveles que puedes hacer en cada predio. Pero en este caso llegué a esta conclusión tras ver el 3D de Google Maps, ya que en esta zona del centro histórico el plano de zonificación no te da las alturas. Estas vienen asignadas en el documento del Programa Parcial de Desarrollo Urbano. Como puedes ver, el documento del Programa de Desarrollo Urbano establece los criterios para definir las alturas, aunque ante esta situación cabe destacar qué es lo que estamos queriendo hacer. Un modelo 3D de contexto. Estas consideraciones te servirían para hacer un proyecto en específico, pero aquí queremos hacer un modelo 3D con alturas variables que sean coherentes en la zona que estamos trabajando. Te recomiendo que busques siempre la practicidad en función de lo que estás haciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí puedes ver los predios categorizados en mi modelo, una capa para cada uno. Continuemos con el pseudocódigo. Recuerda que debes pensar los pasos como si los estuvieras aplicando a un predio. Ya que en la Ciudad de México aún los datos abiertos no tienen las siluetas de los edificios, tendremos que hacer una operación para generar la ocupación lógica del predio, que según el programa de desarrollo urbano va alrededor del 80%. 20% de área libre se traduce en 80% de ocupación del predio. Si observamos el mapa, vemos que el área libre se genera en su mayoría a manera de patios interiores. Entonces,
Si lo fueras a hacer para un predio, tendrías que generar un patio de aproximadamente el 20% de la superficie para generar este vacío interior. Una vez hecho esto, debo obtener la superficie ya con el vacío que deseo extruir. Deseamos extruir los volúmenes con parámetros variables para que no se vea un entorno totalmente homogéneo. Es decir, si aplicáramos esta lógica en Rhino directamente, todos los volúmenes tendrían la misma altura, lo cual se vería raro porque la ciudad no es así. Vamos a convertir esto en código. Te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo, pero recuerda que en la descripción del video puedes descargar este script y usarlo de inmediato. Para que entiendas mejor, iré haciendo paso a paso también en Rhino con un predio para que entiendas la lógica del script. Lo primero en Rhino sería seleccionar el predio que vas a convertir en volumen. En Rhino lo harías con clic para seleccionar. En Grasshopper lo haremos con el componente Geometry y con botón secundario en Set Multiple Geometries. Tengo ya todas referenciadas, o sea, como si las tuviera todas seleccionadas. Quedamos que después haríamos un patio que nos dé el 20% de área libre. En Rhino tendríamos que conocer el área del predio con comando área. Aquí lo haremos con el componente área. Recuerda que para agregar un componente es doble clic y el nombre del componente. Agregamos área y conectamos el output de la geometría que referenciamos a área. Esto es el equivalente a que con el predio seleccionado en Rhino ejecutaras el comando área. Si quieres ver la información, agrega un panel. No vamos a profundizar tanto hoy en esto, pero los paneles nos sirven para conocer outputs de los componentes, para introducir información que trabajemos en otro software o bien para poner notas como las que te puse en el script que puedes descargar. Conecta el output área a panel y podrás ver el área de todas las curvas referenciadas que tenemos. Para calcular el 20%, tendrías que tomar una calculadora y multiplicar el área por 0.2. Hagamos eso mismo con el componente Multiplication. Como input A pondremos todas las áreas que obtuvimos del componente anterior y como componente B un slider con 0.2. Da doble clic y teclea 0.2. Cuando introduces números, automáticamente Grasshopper detecta que deseas introducir un parámetro de tipo slider. Vamos a poner otro panel para ver el resultado. No es necesario que tú pongas los paneles, yo lo estoy haciendo para que visualices los resultados. Si correlacionas la información, eso quiere decir que para el elemento 0, que tiene un área de 247.65 metros cuadrados, debemos generar 49.53 metros cuadrados de área libre. Esto que estás viendo es una lista. El concepto de lista en Grasshopper es muy importante. Es la clave para estructurar la información de nuestros algoritmos. Lo iremos viendo poco a poco. Regresando a nuestro pseudocódigo, lo siguiente sería hacer un patio correspondiente a ese 20% de área libre. Considerando que los predios no son cuadrados y que debemos encontrar el factor de hueco interior que siga la geometría del predio y equivalga al 20%, debemos encontrar entonces la relación entre las raíces cuadradas. Te voy a explicar esto con un ejemplo más sencillo. Si tuviéramos un cuadrado de 10 por 10, nos daría un área de 100 metros cuadrados. Pero si escalamos ese cuadrado al 20%, nos va a dar un cuadrado de 2 por 2 metros, que son 4 metros cuadrados, y esto no es el 20%. Lo que necesitamos es que el área sea el 20%, no que las medidas se escalen al 20%. Retomando este ejemplo, necesitaríamos un cuadrado que en cada lado mida la raíz cuadrada de 20, o sea, el 20% de 100, que en este caso es 4.47. A este factor llegamos dividiendo las raíces cuadradas del 20% de área libre entre el 100% del área original. No te preocupes, si no me entendiste muy bien, ya dejé esto en el script en esta sección, lo cual nos dará el factor de escala para que lo apliquemos en cada predio. En la interfaz de Rhino, lo que haríamos sería escalar ese predio por 0.44, que es el factor que calculamos. Lo haríamos con comando scale y a partir del centro aplicaríamos ese factor. En Grasshopper es lo mismo. Usaremos el componente scale y vamos a seleccionar todos sus inputs. En Geometry, todas nuestras curvas referenciadas, los predios. En Center, el output centroid del componente área. Este componente siempre te da el centroide de todas las geometrías que tenga como referencia. Finalmente, en Factor, el resultado de nuestras operaciones matemáticas. Según nuestro pseudocódigo, debemos convertir esto en una geometría que extruiremos, lo que se traduce en un footprint con un vacío en su interior. En Rhino tendríamos que construir una superficie, lo que podríamos hacer con Planar Surface aplicando Trim en aquellos casos en los que lo que escalamos se sale un poco del borde. Para solucionarlo, en Grasshopper vamos a usar el componente Region Difference, que nos dará el resultado que buscamos en ambos escenarios. Antes de conectar los inputs, debemos darles Graft. Con el botón secundario sobre el input selecciona Graft, que es el icono con la flecha hacia arriba.
Graph lo que hace es modificar la estructura de una lista de información. Más adelante te explicaré la lógica detrás de estas operaciones. Lo estamos haciendo ahora para que el código sepa exactamente que el polígono de origen va con su polígono escalado y no esté buscando hacer las operaciones todo con todo. En curvas A conectamos los predios que referenciamos y en curvas B los que hemos escalado. Si te fijas, el resultado son curvas. Para poderlo visualizar como superficie, agreguemos el componente Boundary Surface. A este componente le damos Flatten, el opuesto a Graph, para que integre todo nuevamente en un solo nivel de lista. Estamos listos para extruir. Recordando nuestro pseudocódigo, vamos a generar valores de extrusión entre 3 y 5 niveles y posteriormente entre 7 y 10. En Rhino directamente tendríamos dos opciones: extruir todo a la misma altura o ir definiendo alturas de extrusión una por una. Para poder generar un valor distinto para cada predio, usaremos el componente random y le daremos los valores mínimos y máximos que estamos buscando. Me pide range, que es precisamente este rango. Lo voy a construir con un dominio, construct domain, que tendrá como valor mínimo 3 y máximo 5, los valores que ya definimos. El input number se refiere a cuántos valores queremos que genere. Queremos uno para cada superficie que vamos a extruir. Esto lo logramos con el componente listLength. Al usar este componente y no un valor establecido, nuestro código se adaptará automáticamente a si referenciamos 5, 10 o 500 valores. Seed es un valor con el cual hace las operaciones matemáticas de random. Aquí puedes poner el número que quieras. Al moverlo verás que se modifica el patrón de extrusiones. Ve el resultado de este componente. Tenemos números aleatorios de niveles, que no es lo mismo que altura de edificio. Para convertirlo en altura debemos multiplicarlo por lo que sería un entrepiso lógico. Yo voy a poner 3.5 metros. Así tendríamos ya la altura de los edificios, todas diferentes. Finalmente, usaremos el componente extrude, igual que lo haríamos en Rhino. En los inputs nos pide base, que serían las superficies que ya tenemos, y en direction debemos indicarle que es en Z, o sea, hacia la vertical. Para convertir nuestros números en un vector Z, usamos el componente unitVector. Conectamos y listo. Aquí están todos los edificios con su patio interior. Repite para los de 7 a 10 ajustando los parámetros de altura y referenciando las polilíneas en el inicio. Hemos creado un código que nos permite extruir n edificios de una sola vez. Para facilitarte el trabajo, he puesto notas y organizado el Grasshopper que puedes descargar a fin de ayudarte cuando lo estés trabajando. En este video aprendimos cómo usar Grasshopper para modelar contexto urbano de manera rápida y eficiente. Definimos parámetros de ocupación del suelo, generamos patios interiores y aplicamos alturas variables en un solo proceso automatizado. Esto nos permite crear un modelo base en minutos en lugar de horas. Si quieres seguir practicando, descarga el script. En la descripción encuentras el link para poder acceder a él. Prueba a aplicarlo en distintas ciudades o proyectos que tengas. Mientras más experimentes, más te familiarizarás con la lógica de Grasshopper. Déjame en los comentarios si tienes dudas o si hay algún otro tema de Grasshopper que te gustaría que exploremos en el canal. También me interesa saber qué tipo de proyecto estás desarrollando y cómo aplicarás esta herramienta en tu trabajo. Si te gustó este tutorial, suscríbete para más contenido sobre tecnología, arquitectura y urbanismo. Nos vemos en el próximo video.